forma muy natural de crear polifonía entre más o menos el siglo IX hasta el siglo XIII aproximadamente después de Cristo. Entonces les traigo aquí un ejemplo de cómo se oye eso aproximadamente. Esto viene en Música Inquiriadis, que es justamente un tratado donde por primera vez se pone por escrito ese concepto, ¿no? Luego normalmente se asocia esto a cuestiones litúrgicas, ¿no? Y es por obvias razones. De hecho, como al principio todo se cantaba al unísono, o sea, o a la octava cuando mucho, y lo único que tenía chiste era crear las melodías. Entonces se crearon varias que se fueron fijando en el canon, digamos, y entonces se volvieron justamente los cantos firmes, o sea, cantos ya firmes, cantos ya establecidos, cantos con los que siempre se tenían una misma devoción, vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, un caso clásico es el famoso Pange Lingua, ¿no? Canta lengua, ¿no? Que pues muchos compositores hicieron, pues, bueno, para empezar, improvisaciones de ese tipo de órgano sobre el mismo, y luego pues cuando ya empezó a aparecer el concepto de una obra musical ya con arquitectura más elaborada, pues ya empezaron a usarlo como una base estructural, vamos a llamarlo así, como un patrón que se podía repetir. Es que quisiera señalar que esto es algo que ha ido evolucionando con el tiempo. A lo mejor ahora nos parece muy natural, pero aquella época lo más que se podía imaginar más o menos, ¿cómo podemos crear una melodía bella? No hay muchos tratados viejos de música que era justamente para la iglesia, porque para muchos era muy difícil conseguir la música fuera de ella. Pues se trataba de cómo crear melodías hermosas, ¿no? Pero solamente las puras melodías, porque finalmente todas se iban a cantar al unísono. Y ya después, pues, les digo, sale el órgano donde ya se canta otra voz. Entonces el que la cantaba por encima no recibía normalmente notación. Esa es nada más la notación primigenia que había, sino que al oído lo tenía que ir así, tenía que ir ajustando. Pero poco a poco los músicos y cantantes se dieron cuenta que podían agregar otros intervalos aparte de la cuarta y la quinta, y más o menos por ahí del siglo XIV cuajaron, al menos en cuanto a lo que ya se denominaba contrapunto, porque entonces ya empezaba a aparecer esa palabra, porque con la notación pues eran puntitos. Entonces cantus firmus contra el discanto pues era un punto contra otro punto, entonces contrapunto. Y las que cuajaron pues fueron la octava unísono, las terceras menor y mayor, la quinta, y las sextas menores y mayores. En lo que se entendía como la afinación en ese momento, que ya hablo precisamente también, que tiene que ver con esta, por ejemplo, la pitagórica. Ahí se pueden tomar ese tipo de consonancias, pero hay otras afinaciones. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Y la cuarta, pese a que es una consonancia, pues ahí está, en el tetractis, la destierro como consonancia. Y es un asunto, por ejemplo, ahí es un caso muy especial y prototípico de lo que pasa cuando nos inventamos o hablamos de la musicología estándar, que encapsula conceptos, o sea, dice, pues la cuarta está prohibida, quedó prohibida ya, y no tiene caso ponernos a pensar por qué pasó esto, o dar explicaciones psicológicas, ¿no? Como dicen, ¿no? De por qué pasó eso, cuando, pues es que las cuartas tienden a difusionarse y las quintas también, entonces ¿por qué no también las quintas quedan prohibidas como consonancia, ¿no? Etcétera. Entonces pues es un asunto muy difícil. En cambio, cuando lo vemos desde el punto de vista matemático, pues se aclara un poco el panorama, al menos desde mi punto de vista creo que es más claro. Ahorita voy a hablar más de eso. Entonces vale sentar aquí otro hecho importante. Para alrededor del siglo XVI se empezó a extender el uso de la escala equitemperada en la música. Y de hecho para mí es un motivo de orgullo de que precisamente en música de cuarta pulsada, ¿no? Vincenzo Galilei, el papá de Galileo Galilei, fue el de los primeros en promover que se usara ese tipo de afinación, porque precisamente permite estabilidad. Y como la música instrumental empieza a adquirir cierta relevancia en contraposición a la puramente vocal, pues ya un instrumento no está limitado en las octavas, puede, pues, tanto como sea grande el instrumento, yo puedo ir a la octava que yo quiera. Entonces, si se afina con esta cosa, las octavas luego no quedan igual todas afinadas, entonces ya no puedo hacer lo que yo quiera.
Eso es un problema desde el punto de vista de la música instrumental. Entonces, eso facilita el hecho de que tengamos la escala temperada, la discusión de las consonancias y disonancias desde un punto de vista más estructural. O sea, ya puedo planear una estructura de la música más allá de la melodía solamente y menos acústica, ¿no? Porque así, por ejemplo, es más fácil entender el carácter consonante de un intervalo más allá de una octava, lo que es muy delicado en otro tipo de temperamento. Aquí hablo de temperado, pero había otros temperamentos que básicamente cumplían la misma función. Luego dicen que el clave, ¿no? El clave de Bach no es equitemperado, es bien temperado, pues es un buen temperamento, pero la idea básica era la misma, que las consonancias fueran estables a lo largo de las octavas. Finalmente para eso es la afinación temperada, esa es la idea, ¿no? Hay gente muy quisquillosa que, como hay cosas ahí racionales, dice, cuando vemos los diagramas de Issajou de las frecuencias, queda una cosa horrible, ¿no? Un dibujo feo, ¿no? Bueno, feo a veces está un poco en el que lo ve, ¿no? Porque, sí, porque para mí es hermoso que no siempre esté en el mismo patrón. Bueno, para mí, pero para ellos que no. Desde el punto de vista de la teoría contrapuntística desarrollada por Mazzola en los años 80 del siglo pasado, pues esta teoría ya es de mi edad, donde la afinación equitemperada esencialmente corresponde al anillo Z12. Las consonancias renacentistas son el 0, el 3, 4, 7, 8 y 9, o sea, el número de semitonos que los separan de la fundamental. O sea, 0 es la consonancia de la octava, da lo mismo, el 3 es la tercera menor, 4 es la tercera mayor, el 7 es la quinta, 8 es la sexta menor, 9 es la sexta mayor, y existe, pero hay una cosa muy interesante ahí, existe una única transformación que se llama polaridad afín, y que es 5x más 2, o sea, agarro esos números, los multiplico por 5, los reduzco a módulo 12 como si estuvieran en el reloj, y le sumo 2 y me devuelve toda la disonancia, o sea, todos los demás intervalos. Por ejemplo, 0 lo multiplico por 5, da 0, queda así, le sumo 2, queda 2, esa es el tono, ¿no? O una segunda mayor. Luego con 3, por ejemplo, 3 por 5 da 15, módulo 2 es 3, más 2 es 5, que es la cuarta, se vuelve disonancia. Y así se puede hacer con todo, se puede ver que da los otros 6 elementos de Z12, ¿no? Entonces, por eso acá se le llama una dicotomía fuerte. También otra, es la dicotomía, yo lo llamo a veces renacentista, por ejemplo, Mazzola le llama la fuchsiana. Yo digo que un nombre todavía más exacto sería palestriniana, fuchsiana, pero bueno, ahí van saliendo un montón de nombres, pero entiéndase que da igual que yo le diga fuchsiana que le diga renacentista, voy a tratar de ser consistente con ese primer uso. Estoy recordando, sin embargo, que para el contrapunto más simple se requieren al menos 2 voces que canten notas de idéntica duración, lo que se llama contrapunto de la primera especie según el famoso teórico Johann Fuchs. Entonces voy a tocar un pedacito de una obra de Antonio del Cabezón donde se escucha ese contrapunto de la primera especie. Ahí empieza de otra especie, pero eso es el contrapunto de la primera especie, ¿no? Se escuchan, bueno, está sobre un órgano, pero son 2 voces y están marcando al mismo tiempo, ¿no? La misma nota. Entonces Mazzola extiende la idea de dicotomía, o sea, esto de partir en 2 a los intervalos, al anillo de números duales, que bueno, ahí no tengo, bueno, y no quiero también entrar en detalles demasiado técnicos, pero básicamente el punto es tomar un producto cartesiano y hacer un cociente ahí adecuado, para los cuales pero quedan 2 componentes, ¿no? Es un número que tiene 2 componentes como si fueran los números complejos, nada más que ahí la que hace la i, que normalmente se le pone epsilon, en lugar del cuadrado dar menos 1, el cuadrado da 0, ¿no? Y que por eso precisamente sirve muy bien para representar esta idea del diferencial. Ven que un diferencial al cuadrado pues, se toma como si fuera 0. Entonces cuando uno hace aritmética con los números duales, o en el caso de los reales, tiene uno automáticamente derivadas, sin necesidad de estar sacando cocientes, ni que digamos que la computadora en un momento esté recordando fórmulas, nada más evalúa en números duales y puede obtener automáticamente la derivada. La idea aquí es que el discanto es como una derivada, por decirlo de cierto modo, una tangente al cantus firmus, ¿no? Esa es una idea muy interesante.
y se puede formalizar bastante desde el punto de vista de la geometría algebraica, pero bueno, eso es harina otro costal por ahora, no es lo que voy a hablar ahorita. Pero como tiene dos componentes, entonces la primera componente representa el cantus firmus y la segunda componente no es el discanto, sino la distancia que lo separa del cantus firmus, ¿no? O sea, el intervalo, ¿no? De modo que tenemos una dicotomía pegada a cada, o sea, en cada cantus firmus podemos tener una dicotomía, o sea, yo digo, en este tono le voy a poner su octavo, su unísono, su tercera menor, mayor, con respecto a este tono. Y con su correspondiente polaridad local, o sea, hay una polaridad para cada uno de esos cantus firmus, y de modo que algunas consonancias sobre este contrapunto, cuando yo le aplico una simetría aquí, las consonancias originales se convierten en consonancias deformadas y las disonancias pues, se convierten en disonancias deformadas. Entonces eso permite que, por ejemplo, si yo tengo una consonancia original, la deformo, se convierte en una disonancia deformada, pero que también es una consonancia, y yo la puedo resolver a una consonancia. Y eso es lo que explica cómo podemos generar tensión en una composición de primera especie, aun cuando tenemos puras consonancias. O sea, si todos los intervalos suenan bien, entonces ¿cómo voy a percibir algún tipo de tensión, algún tipo de movimiento? Pues así, deformando y haciendo que esa deformación pues resuelva, ¿no? Eso es lo que se llama una simetría local. Y este punto de vista, por cierto, coincide con la interpretación de puntos contrapuntos que les había dicho del musicólogo alemán Klaus-Jürgen Sachs. De hecho, yo ya hablé con el doctor Mazzola y dije hasta qué punto lo inspiró eso, pero creo que igual que algunas cosas lo lee y lo plantea de modelo matemático, pero no puede rastrearlo hasta que pues va o sea, checa si viene eso o no en el tratado de Klaus-Jürgen Sachs y pues ve que sí coincide, ¿no? Lo que dice es que Klaus-Jürgen Sachs es que el punto también es un intervalo, entonces un intervalo se enfrenta contra otro intervalo. O sea, el punto no nada más es el canto en el cantus firmus y correspondiente en el descanto, no, sino que todo ese intervalo se enfrenta con el siguiente. Entonces, por ejemplo, Klaus-Jürgen Sachs dice que el primero, por eso debe ser una consonancia imperfecta que resuelva una perfecta, y ya luego una perfecta puede pasar a una imperfecta, y así podemos ir creando esa sensación de movimiento. Entonces, esa es la idea fundamental que captura esta idea del modelo de Mazzola. Y bueno, a las simetrías, hay muchas simetrías que pueden hacer esto de deformar las consonancias para volver las disonancias deformadas, pero las que hacen lo más grande posible las consonancias a las que podemos resolver y que además conmutan con la polaridad local, a esas se llaman de contrapunto, y de ahí podemos sacar todas las reglas del contrapunto. Bueno, se supone que es la idea que podríamos recuperar. O sea, yo tengo una consonancia, un cantus firmus y su intervalo, ¿a cuáles son las que puedo transitar, ¿no? O sea, con cuáles deformaciones yo obtengo la mayor cantidad posible de posibles transiciones admisibles, ¿sí? Entonces, pues resulta que no, de hecho saca menos posibilidades de las que tiene uno con la teoría estándar. Pero ahorita voy a decir por qué eso no es malo propiamente, pero en particular se recupera una que es muy importante, que es que a una quinta no le puede seguir otra quinta. Y esa es la famosa prohibición de quintas paralelas. Y es la prohibición más fuerte del contrapunto. Precisamente por eso, ¿no? Dicen que se funde. Pero aquí es un teorema. O sea, es un teorema que está basado en las propiedades, vamos a llamarlo así, algebraicas, de la división de consonancias y disonancias. No es un axioma, o sea, yo no las prohíbo nomás porque las tengo que prohibir. Las prohíbo porque estructuralmente, desde el punto de vista de la tensión que se genera en el contrapunto de la primera especie, esas sucesiones no generan tensión. Entonces, lo interesante del modelo de contrapunto, además, es que la dicotomía renacentista no es la única fuerte. Hay otras 5, salvo isomorfismo afín, o sea que las puedo yo multiplicar por 1, por 5, por 7 o por la inversa, o trasladarlas, y voy a considerar que todas son esencialmente la misma. Esto no es una locura, el música en Kyriadis también considera que todas las cosas que distan a la quinta o a la cuarta son esencialmente iguales. Entonces, hay 5 diferentes. La renacentista nada más es una. Entonces, pues es muy interesante porque nos abre entonces otros 5 maneras diferentes del principio de hacer contrapunto. En todas ellas se puede hacer el modelo y en todas ellas se puede hacer. De hecho, es el que le llamo yo el pequeño teorema de contrapunto, o el pequeño teorema de contrapunto, porque es para caso Z12, que dice que siempre se puede hacer.
El pequeño teorema de contrapunto es el de mi tesis doctoral, donde digo, no nada más se puede en 12 tonos, se puede en todos menos en 4. Con una escala temperada de 4 tonos no se puede hacer esa teoría, pero con todas las demás se puede. Siempre hay una dicotomía fuerte, por lo menos una, y en cualquiera de esas dicotomías fuertes siempre se puede dar, si me dan un canto y un discanto, yo puedo encontrar una sucesión, siempre. Pues es una generación pues interesante, ¿no? A mí no me gusta hablar bien de eso, que hablen bien otros, si es que les parece. Yo lo que sí puedo decir es que sí puedo hacer cosas con ellos. Y es, por ejemplo, una de las cosas que son las últimas consecuencias del contrapunto, ¿no? Entonces, bueno, una de esas dicotomías corresponde a los intervalos de la escala mayor, o que también le llaman el modo jonio, por lo que esa pues le vamos a llamar la dicotomía jonia. O sea, ustedes agarran la escala mayor y todos los intervalos, ¿no? Esa es la dicotomía mayor o jónica. Y otra corresponde a tomar los tonos del acorde místico, que era uno de los preferidos de Alexander Scriabin, y que por eso pues, nosotros le llamamos la dicotomía mística. Y nosotros no conocemos hasta ahora ejemplos concretos en la música del canon, por lo menos occidental, no lo conocemos, pero parece que tal vez en algún momento nos tenemos que topar con ellos, ¿no? Entonces, es momento de señalar que si ha de demostrarse que esa teoría es más que una fantasía matemática, se necesita realizar experimentos, o por lo menos hacer como los astrónomos, ¿no? Observar lo que ya existe y pues ver si aplica la teoría que nosotros tenemos, ¿no? En colaboración con el neurólogo austro-suizo Heinz Gregor Issa, que por cierto murió el año pasado, Mazzola obtuvo que fuerte evidencia de que el cerebro humano reacciona a la polaridad de la dicotomía renacentista. El problema es que se acabaron los fondos antes de terminar de hacer pero obtuvo muchos datos en son como 5 pacientes específicos, y entonces, por ejemplo, lo que hacía es que le ponía un intervalo y luego otro. Lo hizo primero al azar, por decirlo así, y luego lo hizo controlándolo con la polaridad, la que les dije 5x más 2, localizada, por supuesto, y se ve que hay picos de reacción cuando se pone con la polaridad, que no ocurre cuando se ponen dos intervalos con esto. Por mi parte, mientras yo trabajaba aquí en la tesis que dirigía Alejandro Nieto Ramos en 2010, pudimos demostrar que la teoría maxwelliana es al menos marginalmente mejor que la fuchsiana para explicar las transacciones contrapuntísticas de la primera especie en la famosa Misa Papa Marcelli de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ahí es donde les digo que los musicólogos están, es que no recuperas todas las previsiones como le enseña Fuchs, por ejemplo, o como lo practicaba Palestrina, ¿no? Palestrina era muy riguroso, ¿no? Y pues digo, pues ¿qué creen? Que pues él mismo no lo respetaba, o sea, y pues curiosamente se ajusta igual de bien al modelo que nosotros hemos planteado, ¿no? De hecho es un poquito mejor. El problema es que nada más hemos hecho un experimento de ese tipo. Se tendría que mecanizar el proceso y agarrar un buen corpus, que por ejemplo hay un corpus razonable en una plataforma que se llama Music to Anyone. El problema es escribir algo que en automático extraiga el contrapunto de la primera especie, lo analice y nos haga en automático este análisis estadístico también, pues ya con eso ya podríamos ir sacando conclusiones todavía más fuertes, pero por lo menos con esta misa sí pudimos demostrar que, o sea, al menos no, si nos hubiera salido algo que dice, no, pues es que la teoría tradicional es muchísimo mejor que la matemática, pues ya es una upside, porque es un ejemplo muy riguroso de contrapunto y pues debería poderlo recuperar. Pues tuvimos éxito, pues quiere decir que hay que seguir probando. Este trabajo también nos sugirió que podíamos extraer información estadística y musicológica importante del número de simetrías de contrapunto que medien en una transición, porque ve que les comenté las simetrías de contrapunto, pero puede existir más de una. Pueden existir de ninguna, que es cuando está prohibido, hasta 5, si no mal recuerdo, en el caso de la dicotomía renacentista, con las otras dicotomías o menos, y algunas de hecho no pueden aparecer en algunos momentos. También, por ejemplo, es un problema matemático abierto. En general, ¿cuántas puede haber? Dar una foto. Ni siquiera me he puesto a pensar en ese problema. Ahorita creo que es la primera vez que lo menciono. Sí. Al parecer, Palestrina, al parecer, privilegia a aquellas que tienen dos o una simetría de forma más intensa de lo que se esperaría que se las eligiera puramente al azar. Esto, curiosamente, también sugirió algo muy importante. Cuando yo le hice análisis de eso que escuchamos a la obra de Cabezón, resulta que parece que las que son de una o dos permite que uno las invierta, o sea, para hacer lo que se llama contrapunto invertible. O
O sea, que el contrapunto sea válido o así, y luego cuando ponen uno el discanto por arriba, a que si lo ponen uno por abajo, que cumpla las reglas. Entonces parece ser, pero no, esto todavía falta hacer más experimentos y pues hacer la matemática que corresponda, de que parece que esas son las que mejor permiten hacer contrapunto invertibles. Y pues eso para mí es importantísimo, porque finalmente lo que yo quiero es una teoría de la fuga, y pues no se puede hacer teoría de la fuga si no se tiene una teoría de contrapunto invertible. Pero pues en eso estamos. 5 años después de la tesis de Néstor Ramos, Benigno Mazzola me escribió por correo electrónico y me dice, mi pregunta sería, porque él parece que, él cree que yo no tengo otras cosas que hacer, entonces, nomás, bueno, está bien, porque qué bueno que me lo cuentan, ¿no? También, lo que pasa es que ahí, pues él trabajando en la Facultad de Música tiene la oportunidad de que seguido presentan recitales los alumnos. En una ocasión le tocó ver un recital que plantearon obras de Scriabin y pues le gustó muchísimo la interpretación de esta que voy a platicar, y por eso me escribió. Dice, mi pregunta sería, puesto que Scriabin consideraba el contrapunto como un desdoblamiento de la armonía, ¿podría ser que la estructura contrapuntística de Laflamme demuestre movimientos que surjan de la dicotomía del acorde místico? Encuentro esta situación extremadamente interesante y que también daría a nuestras teorías contrapuntísticas un mayor peso empírico, aparte del hecho de que las dicotomías mayor y jónica ya encuentran con ella. ¿Qué piensas? Cuando dice mayor es ¿cómo se llama? Perdón, la otra es la función, ¿no? La mayor y la función, o sea, la del acorde, digo, la de la escala mayor y la de la renacentista, ¿no? Entonces, estudiando el caso, pues ya me puse a ver, ¿no? Vamos a ver qué sale, ¿no? Resulta que en Laflamme no usa prominentemente al acorde místico, Scriabin, pero por otro lado hay una sonata, la sonata para piano número 5, ahí sí aparece explícito el acorde místico, y además, bueno, aquí quiero hacer como que una aparente digresión. Aquí debo mencionar que Daniel Mussolini estudió con otro estudiante del doctor Mazzola las escalas favorables para la dicotomía renacentista, o sea, en el sentido de que si yo pongo mi cantus firmus en esa escala, yo también puedo colocar mi discanto en esa misma escala. Y resulta que la que más permite transiciones es la escala mayor. Entonces eso es algo que pasa de lo que dice el doctor Mazzola del principio antrópico. O sea, ciertas elecciones maximales son las que les gustan a los músicos. ¿Quién sabe por qué? O sea, ¿por qué nos gusta la escala mayor? Porque si no, no la hubiéramos descubierto. No es una idea. O sea, porque es lo mismo que dicen, ¿por qué hay vida inteligente en este universo? Porque si no, entonces el universo no la permitiría, ¿no? O sea, es un poco... No sé si o sea, si las propiedades del universo fueran otras, no existiría a lo mejor la posibilidad de desarrollar vida que fuera autoconsciente, que pudiera entender eso. Entonces igual, los músicos llegan a eso precisamente porque las elecciones maximales los forzan un poco a ello, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces para el acorde místico, pues yo hice lo mismo, y resulta que la escala que mejor les funciona son escalas de tonos enteros. Esencialmente hay solo 2 acordes místicos, entonces para uno, que creo que se llama par, la escala también solamente hay 2 escalas de tonos enteros, entonces para el acorde par funciona la escala impar, y al revés, para el acorde impar funciona la par, etc. Entonces, ¿qué creen? Cuando uno analiza ciertos pedacitos donde aparece el acorde místico, donde sale el acorde impar, sale la escala de tonos enteros par y viceversa. No siempre, pero en 2 o 3 casos pues, llama mucho la atención. Yo dije, bueno, hay que ver cómo podemos ver, cómo comprobar esto, ¿no? También viene el caso aquí mencionar que la escala idónea para la dicotomía jonia, o sea, la escala mayor, ¿qué creen que es? Pues es una escala que es los tonos renacentistas, bueno, las consonancias renacentistas, más otra sensible, o sea, la séptima menor, que son 11 semitonos. Y esa, curiosamente, es una raga, corresponde a una raga se llama Mayagababula, si no mal recuerdo. Bueno, con las aproximaciones debidas, ¿no? Porque luego los musicólogos dicen, pero es que los hindúes no afinan, así que no sé qué. Sí, si nos vamos a poner a cuenta chiles, pues sí, nada va a funcionar, porque pues también van a decir luego no existe el 1, porque es una abstracción, no existe el 2, no existe el 3. O sea, nos vamos a poner así, no vamos a ir. Entonces es muy interesante porque, o sea, los músicos occidentales les gustan estas consonancias, obtienen la escala mayor como óptima. A los hindúes les gusta la escala mayor como consonancias, obtienen a las consonancias renacentistas como escala.
O sea, ahí a lo mejor habla otra vez de cierto principio antrópico, pero es más bonito que lo original porque estamos viendo dos universos diferentes, cosa que no podemos observar, al menos no sabemos ahorita cómo observarlo en el caso físico. Entonces, para poder demostrar que las dicotomías mística y renacentista están presentes en la sonata, porque pues, si antes eso es lo que queríamos, se requiere un concepto y un teorema. El concepto es el de mundo de contrapunto, que es de lo que trata el libro que mencionó el doctor, que en esencia es un dígrafo dirigido cuyos vértices son los intervalos consonantes y los aristas son los pasos permitidos. Esta idea fue introducida por Julien Junot, uno de los coautores, y que es precisamente expuso en su tesis doctoral, y de Guerino Manzoni. Yo les pregunté personalmente de quién se le ocurrió y música de los dos manos. Yo lo creo. Y lo creo en particular porque al doctor Manzoni no le gustan mucho los grafos, entonces, y a Julien Junot sí. Yo creo que él inventó el concepto y algo el doctor Mazzoli me usó porque él siempre piensa en términos de funtores, pensó funtores entre los mundos, y ya de ahí se surgió esa idea de poder convertir las cosas que hay en un mundo en las que están en otro mundo. Es algo muy interesante. Dice, el teorema, ese es el concepto. Ahora el teorema, que es lo que viene en el artículo que publiqué ahí, humilde servidor, consiste en demostrar que se trata de definir simetrías de contrapunto para permitir ir de consonancias a disonancias, que eso en la teoría estándar se llama preparaciones, y de disonancias a consonancias, que se llaman resoluciones. Entonces, pues, ¿qué creen? Que el mismo modelo funciona. O sea, no necesita definir otras. Si yo calco la definición y digo, pues que todas las consonantes deformadas sigan siendo consonantes y se van a disonancias que son deformadas, entonces, porque ahora son consonantes deformadas, sale el mismo, y no es muy difícil de demostrar el teorema. Y como aplicando la polaridad, pues ya tenemos lo que sería el contrapunto disonante, que es más riguroso que lo que hizo Henry Dixon Cowell, que también proponía hacer eso en su libro New Musical Resources. O sea, lo que digo es, ahí se ve el poder de la matemática. En Dixon Cowell se imagina y dice, por ejemplo, yo prohibiría las segundas menores porque pues tampoco está el contrapunto disonante, tiene que tener algún chiste, ¿no? Y estar repitiendo puras segundas menores, pues ya es la forma más fácil, ¿no? De que sea disonante. Y pues, ¿qué creen? No va exactamente por ahí, pero bueno. Dice, sin modificar el modelo original, entonces ampliamos el concepto del mundo contrapunto para manejar todas las transiciones imaginables, o sea, consonancias y disonancias. Ya no nada más está el de las consonantes, sino le puedo poner disonancias y puedo poner transiciones entre ellas. Porque el problema es que yo cuando examine una obra en general, como no siempre necesariamente voy a encontrar consonancias y disonancias, ni siquiera en la praxis del renacentista o de Ars Nova. O sea, a veces aparecen disonancias y tienen que tener una teoría para ello, entonces resulta que sí existe, o sea, que ni siquiera tiene que ser nueva. Pero no todo es posible, o sea, aunque yo tenga dos disonancias o consonancias y disonancias, no todo se puede hacer, hay limitaciones. Entonces se puede viene lo interesante, cuando es posible estudiar la distribución de la variable aleatoria del número de simetrías entre una transición de contrapunto aleatoria. Aplicamos esto en secciones de alrededor de 30 transiciones de las dos secciones de la sonata de Scriabin. O sea, bueno, ahorita no me acuerdo exactamente el número, pero me parece que son 32 de la primera y 36 de la segunda, es para que fueran comparables, ¿no? De secciones, o sea, que presentaran ideas musicales completas. En el caso de la primera sí es completa, son todos los intervalos que aparecen en una primera sección. En el otro no, es un pedazo más pequeño. Y entonces ya pudimos analizar el tamaño del efecto, o sea, yo tengo cuál sería el número esperado de transiciones, de simetrías de contrapunto si yo lo tomara al azar, y cómo aparece en la de Scriabin y ver si se mueve la media. Entonces resultó que solamente se movió cuando se aplicaba la dicotomía mística. Es el único que se movió apreciablemente. En todos los demás, no. Y bueno, excepto en el mundo fucsiano. En el mundo fucsiano muy débil, que se aprecia en la segunda parte. Pero la razón por la que sabemos que sí está, o que puede estar bien, es que cuando hicimos el análisis con Alejandro Nieto, digamos que la media realmente no cambió, pero se volvió la distribución leptocúrtica, o sea, el pico alrededor de la media se volvió más pronunciado para el caso de Palestrina. Y aquí pasa exactamente lo mismo. O sea, el pico o sea, no se movió mucho la media, pero el pico de elegir las que tienen una o dos simetrías se volvió más pronunciado en la segunda parte.
Y si ustedes escuchan las sonatas, van a distinguir claramente cómo ella se pone como un poco como jazz, pero todavía se distinguen tríadas normales, digamos, de la música occidental, y pues por eso se escucha como si fuera fusiano. Pues. Y pues bueno, ese es el resultado esencial que se presenta en el artículo del libro, y pues es interesante porque pues se puede, pues, es una primera demostración de que esto sí puede ocurrir en la realidad. Obviamente hay que automatizarlo, o sea, aquí yo lo hice con una forma semiautomática, o sea, la captura yo la hice manual, o sea, yo leí los intervalos y los capturé en un formato apropiado, y ya luego ya es automático el análisis. Pero nos gustaría que fuera totalmente automático, pero eso sí ya como que entra un poquito en el área de puramente computación, ¿no? Que ellos tienen su manera de filtrar cosas. Curiosamente en el Congreso de España, justamente Vírigo, si no mal recuerdo, hizo justo precisamente eso, nomás que yo no sé los detalles y yo no manejo mucho la plataforma que él usa, pero pues ahí hay ocasión de hacer trabajo adicional y pues, que confirme. Y a lo mejor en esas pues encontramos los otros tres mundos de contrapunto perdidos, ¿no? Y bueno, para rematar, pues les voy a presentar dos obras. Una es una pequeña fuga, pues como la verdad que con esa teoría limitada ahorita que tenemos de contrapunto invertible, que la tocaron ahí en Minneapolis cuando fui, porque debo aclarar también y agradecer a la Unión Matemática Internacional por financiar mi estadía un mes en Minneapolis, trabajar con el doctor Mazzola y concluir ese artículo. Y pues ahí aproveché que estaban los músicos y pues Alberto, ¿cómo está? y pues sí aceptaron. No es muy bueno el audio por razones que no me quedan a mí del todo claras, pero esta es una pequeña fuga escrita en el mundo, híjole, es que no me acuerdo si fue el Jonio, pero no es el de Fuchs, es el Jonio o el Místico, no recuerdo bien. Es a propósito esa de no a pensar que desafinó. Y la tienen. Es sobre Cantus Firmus, es Leon Arme, es un Cantus Firmus también muy tradicional de Francia. Bueno, les platico rápidamente nada más para terminar la anécdota. Lo que estaba yo viendo ahí redes sociales y me topé con una publicación del Lupo que llevaron a no sé qué músicos de una de las escuelas de música que hay allí y se pusieron a tocar obras frente a un cuadro, y en una de esas tocaron dos clarinetes frente a una pintura y me gustó mucho cómo se escuchaba y yo era como algo así, ¿no? Y pues de ahí se me ocurrió hacer esto y pues digo, pues para que tenga que ver con Francia, ¿no? Pues le puse ese Cantus Firmus, ¿no? Y bueno, pues eso es todo por mi parte, pues muchas gracias. Pues seguimos entonces con 3 minutos en lo que se cambia la conexión con la conferencia del doctor Arias.